El día de hoy hablaremos sobre el torno de CNC. Esta es una máquina que genera formas cilíndricas, haciendo que la herramienta se mueva en dos direcciones. Estos movimientos son de tipo lineal y están representados por el eje X y el eje Z. Dentro de las características a considerar en un torno de CNC están las referencias, las herramientas, los parámetros de corte, el área de trabajo y la configuración. Hoy nos enfocaremos a las referencias. Existen 4 referencias que nos van a ayudar para poder ingresar las diferentes coordenadas a nuestra máquina. El primero es el 0 de la máquina, se representa con una M y es establecido por el fabricante. El 0 de la pieza o 0 de la pieza de trabajo se representa por la W y lo vemos en la figura situado en la parte derecha de la pieza. El 0 de la herramienta se representa con la T y está cerca de las herramientas de corte. Finalmente, el punto de referencia de casa o home se representa con la letra R. No se encuentra ubicado o localizado en esta figura, pero es el punto más alejado que puede llegar a alcanzar la herramienta en la máquina. Veamos cada uno de ellos. El punto 0 de la máquina es establecido por el fabricante de la misma en algún lugar físico. Para ubicarlo necesitamos recurrir al manual del programador y operador. Este punto establece nuestro sistema de coordenadas. A partir de aquí se mide toda la máquina. El punto 0 de la pieza de trabajo es establecido por el programador en el lugar que considere más conveniente y puede desplazarse tantas veces se desee dentro del programa de CNC. A partir del 0 de máquina o del 0 de la pieza se establece nuestro sistema de coordenadas y solamente puede estar activo uno a la vez. En este curso vamos a elegir el 0 de la pieza de trabajo. El siguiente punto de referencia es el de la herramienta y lo utilizamos para poder medir cada una de las herramientas. Esto es porque existe diversidad de formas de herramienta así como de dimensiones. Por lo tanto, esta información debe estar presente en el control de la máquina de CNC. Este 0 de herramienta lo establece el fabricante de la misma, pero nos permite modificarlo de acuerdo a las necesidades del programador. Finalmente, el punto de referencia de casa es establecido también por el fabricante de la máquina en el lugar más alejado que pueda llegar a alcanzar la herramienta. Es en este punto donde se encuentran ubicados una serie de sensores de tal forma que la herramienta, una vez que llega hasta dichos sensores, empieza a establecerse nuestro sistema de coordenadas y a partir de ahí, cada vez que se desplace la herramienta, podremos registrar las coordenadas de su ubicación. Vemos en esta imagen todas las referencias que hemos estado hablando. Tenemos aquí lo que es el 0 de la máquina, establecido por el fabricante. Aquí tenemos lo que es la pieza de trabajo y a su derecha se encuentra el 0 de la pieza. Además, se añaden los ejes y en el caso del torno únicamente vamos a recurrir al eje X y al eje Z. Tenemos ahora lo que es la herramienta. Se ve aquí el inserto en color amarillo y el porte inserto en color azul. Esta herramienta a su vez está montada en lo que es la torreta de herramientas y es aquí donde el fabricante eligió el 0
de herramienta, y esto nos va a servir para poder calibrar cada una de las herramientas que vamos a emplear en nuestro programa. Y aquí también se estableció el punto de casa o home. Este punto pues también es establecido por el fabricante y él elige dónde ubicarlo. Veamos ahora cómo quedan dispuestos los sistemas de coordenadas y los ejes de CNC. Veremos que son paralelos. En el caso del torno, pues vamos a tener el dispositivo, el choc o el plato, que se encargará de sujetar la pieza, y vamos a tener una herramienta de corte. A lo largo de la máquina quedará situado el eje Z y de manera transversal el eje X. Donde se cruzan estos ejes, pues tendremos ubicado nuestro origen. Ahora bien, vemos en esta diapositiva dos figuras. El de la izquierda y la derecha tienen como diferencia la orientación de la herramienta. Vemos aquí que en la figura de la izquierda se encuentra en el cuarto cuadrante y en la de la figura de la derecha se encuentra en el primer cuadrante. Como notarán, pues los ejes pueden ser positivos o negativos dependiendo de dónde se encuentra ubicado el origen. Pero en el caso de la X vemos que hay un cambio y podemos apreciar que del lado donde se encuentra la herramienta, la X es positiva. Durante este curso vamos a estar utilizando esta disposición como se ve en la figura de la izquierda. La X será positiva abajo. Ahora, existen además dos sistemas de programación. El primero es por medio de coordenadas absolutas y está representado por las palabras X, Y y Z. El segundo es el de coordenadas incrementales o relativas y se representa con las palabras U, V y W. Podrá causar un poco de confusión el decir palabra en lugar de letra, pero recuerde que en un programa de CNC utilizamos palabras y la palabra está compuesta de una letra seguida de varios números. Ejemplo de un sistema de coordenadas absoluto. Tenemos un polígono, son 5 vértices que están numerados y cada uno de ellos tiene su respectiva coordenada. El valor de esta coordenada es referida al origen que se encuentra situado en el centro del polígono. Y observarán en la tabla que aparece a la derecha cómo cada uno de esos puntos mide la distancia que hay entre el origen y el punto señalado. En un sistema absoluto nosotros establecemos el origen y no cambia para cada coordenada que se localiza. En cambio, en un sistema incremental tenemos el mismo caso y una vez que hemos localizado una coordenada, esta se convierte en el origen para la próxima. De tal forma que en la figura que vemos a la izquierda tenemos un origen y al localizar la coordenada 1, pues será la distancia entre estos dos puntos. Pero al querer localizar el punto 2, como se ve en la figura de la derecha, pues el punto 1 se convierte en el origen para el punto 2 y ahora los valores que obtenemos pues son precisamente la distancia entre estos dos puntos. Vemos que el origen ya no interviene para establecer la coordenada del punto 2. Veamos ahora las tablas que están en la parte de abajo. A la izquierda tenemos la representación incremental y a la derecha la absoluta. Entonces vemos cómo hay una diferencia entre los valores representados para las X y las Y de cada sistema de coordenadas. En nuestro curso nos enfocaremos a un sistema de programación absoluto. Veamos ahora cómo funciona las coordenadas en un ejercicio.
Tenemos una pieza donde se han efectuado dos operaciones de cilindrado. Originalmente tiene un diámetro de 20. En la primera operación de cilindrado se dejó el diámetro a 15 y en la segunda operación se dejó el diámetro a 10. Para poder localizar las coordenadas, vamos a establecer nuestro origen en la cara derecha de la pieza, justo a la mitad, y está representado por la W, que será el cero de la pieza. Vemos aquí que a partir de este punto, pues se va a establecer nuestro sistema de coordenadas y los ejes quedan dispuestos en la horizontal Z y en la vertical la X. Para este ejemplo, no se estableció al lado contrario. Entonces, lo que están viendo hasta este momento en las flechas apunta hacia valores positivos. Ahora, para localizar coordenadas, las vamos a utilizar para definir el perfil de la pieza. Por lo tanto, vemos aquí una serie de puntos negros que están definiendo dicho perfil. Y vamos a numerarlos y en la tabla de la derecha anotar la coordenada de cada uno de estos puntos. Debemos aclarar que las coordenadas en X se van a expresar de forma diametral. Veamos el punto número 1. Este se encuentra ubicado en el origen, por lo tanto, la coordenada será X0, Z0. El punto 2 se encuentra ubicado a un diámetro de 10, por lo tanto, ese será el valor que quedará representado en la X, y la Z conserva el valor de 0. La coordenada 3 se encuentra también situada al mismo diámetro, 10, pero la Z tiene un valor diferente a 0 y en este caso, de acuerdo a la figura, es de 10. Como se encuentra situado a la izquierda del origen, el valor es negativo. Por lo tanto, en la tabla tendríamos menos Z de menos 10. El punto número 4, vemos que sufre un cambio en el diámetro y entonces será el valor de 15 y Z de menos 10. Para el punto número 5 tendríamos un diámetro de 15 y una Z de menos 15. Finalmente, el punto 6 tendrá un diámetro de 20 y una Z de menos 15. Los valores que ustedes ven en esta tabla se estarían empleando en un programa de CNC. Recuerde, los valores de las X se van a representar en forma diametral. Y esto es, la distancia que hay del origen hacia la coordenada se debe de multiplicar por 2.